De vuelta, profe. Quedaste congelado, parece. Estás sin audio ahí. Ahora volví. Ahora sí, ahora sí. Estamos los dos solitos como perro malo. Parece que sí, che. No sé qué pasó con Sergio. Ahí avisó del pastor César, lo que no sé qué pasó con él. Y Luis Barrios tampoco dio señales. Pero bueno. Fiandro, pero él parece que no se suele conectar muy a menudo. Sí. ¿Sí? Aunque sea una hora, siempre está Ah, conectado. ok. Pero no suele avisar. Pero hoy no, ninguna señal. Y el pastor César tampoco, así que quizás trabajo. Siempre, siempre surgen esos imprevistos. Yo el lunes hago mi lunes pastoral para tener todo el lunes luego libre, para preparar Ajá. la clase, para todo. Si no, no llego. Y bueno, vamos a avanzar un poquito en los textos propiamente para ver, eh, como veíamos en la clase pasada, hay unos 5 o 6 aspectos en general hablan los autores, pero a mí me gusta el número 3. ¿Sí? Y hay tres aspectos esenciales a la vocación de un profeta. Eh, los profetas, repetimos, los que los propios judíos canonizaron como palabra profética, ¿no? Y aunque hay varios elementos compartidos, hay tres que son totalmente eh, invariables. El primero, más, el más importante de todos, es el llamamiento. La seguridad que el profeta tiene de haber sido encargado por Dios para hacer eso. Vamos a ver en algunas épocas de la historia de Israel, especialmente en la época tardía de las tribus, y mejor aún en la época de los reyes, los profetas profesionales, los llamados hijos de los profetas en algunas de las traducciones, ¿no? Hasta escuela de profetas había. Hoy algunos bandidazos también abren sus escuelas de profetas. Sí, sí, sí. Pero Con Samuel se fundó eso, profe. sí y no. O sea, hay que entender que había dos vertientes de esto llamado familias de profetas en realidad. Una era una conservación de las tradiciones, de las enseñanzas y sobre todo de la ley. ¿Eh? Nunca debemos olvidar que Samuel era de una familia sacerdotal. O sea, Samuel era un levita, más aún, era un aronita. Estaba autorizado para ejercer el sacerdocio. Eh, y que, volvemos al Deuteronomio, parte de la alianza era que los sacerdotes y los levitas eh, enseñaran la ley al pueblo con frecuencia. Entonces, eh, digamos, en esa época no existía el templo, sino el tabernáculo que viajaba, ¿sí? El lugar más frecuente y por lo menos el que se conserva en las escrituras por una razón política, era Silo. Ahí normalmente estaba el tabernáculo. Históricamente se sabe que no, que andaba por todos lados, pero para los intereses de la dinastía davídica era mejor que estuviera en Silo. Entonces lo único que está registrado en las escrituras era que estaba en Silo. Pero bueno, eso aparte. Pero bueno, en el tabernáculo eh, estaban los sacerdotes, pero los levitas andaban por todos lados, ¿sí? En las ciudades las llamadas ciudades de los levitas. Y lo que hacían era justamente lo que hoy hacemos en el seminario, entrenarse para compartir la palabra con otros. Pero había otros que sí era la versión bandido, que era formarse para profeta para ganarse la vida con eso. Balaam.
Balaam fue uno de ellos. Balaam uno de los tantos, pero había realmente, había un curro absoluto de profetas profesionales, ¿no? Y la gran diferencia, o sea, el llamamiento primero, ponía una gran barrera. El profeta verdadero, lo tenemos en todos los profetas, inclusive los que vivían dentro del palacio, tipo Natán, tipo el propio Isaías, ¿eh? Eran hasta ahí nomás funcionarios del gobierno, porque vivían en la casa del rey, comían de la mesa del rey, pero no tenían ningún problema en darle palo al rey, totalmente confiados en la fidelidad de la alianza. Mientras que los profetas de las escuelas de profetas eh, decían paz, paz y no hay paz, ¿no? Profetizaban a conveniencia, eran los propagandistas políticos de la época, eran los campañeros de la época. Ellos lo que hacían era profecía para justificar lo que hacía el rey. Mientras que los profetas, llamados por Yahvé, no tenían ningún problema. El rey casi siempre era el responsable de la infidelidad del pueblo. Quitando dos casos en todo el Antiguo Testamento, el resto eran todo un montón de degenerados. Tanto los reyes como los sacerdotes. Y los profetas venían por fuera. Aunque hubo profetas dentro de la casa real y aunque hubo profetas dentro de las familias sacerdotales, a partir de la vocación, o sea, del llamamiento de profeta, el profeta salía de la institución. El profeta era un absoluto extraño, pero reconocido por el pueblo, que veía en el profeta la señal de que Dios llamaba al pueblo a volver a la alianza. Ahora vamos a ver un poquito los textos de Abdías y de ¿Qué, Jonás. qué distinguía a un profeta genuino llamado por Yahvé de otro que no lo era? Hipotéticamente, si ambos hablaban o por lo menos buscaban que el pueblo volviese a la alianza, o estaban Bueno, incluso, el falso profeta, y ahí volvemos a Deuteronomio, del 11 sí, al 29, el falso profeta hablaba en nombre de Yahvé, pero no cumplía, o sea, no llamaba al cumplimiento de la alianza. mm, ¿Sí? Siempre era para aprobar lo que ya existía. Por ejemplo, Jeroboam estableció sacerdotes y profetas como empleados de él para decir que el culto en Gerizim estaba correcto, porque no le convenía, qué es lo que dice Jeroboam cuando establece a los sacerdotes tomados de cualquier lado y a los profetas, digamos. Bueno, qué es lo que dice Jeroboam? Si ellos vuelven a Jerusalén, porque ahí estaba el, el templo, si ellos vuelven a Jerusalén para adorar a Yahvé, más tarde o más temprano van a volver a obedecer al rey de Judá. Entonces, para mantener mi reino, voy a poner un nuevo templo con nuevos sacerdotes, con nuevos profetas. Jeroboam es también un símbolo, allí tenemos, y esto es lectura rabínica, no es una relectura de Andrés Ayala, sino así también está en el Talmud, por ejemplo, que dicen, bueno, Jeroboam, una figura histórica, hizo esto realmente, pero a la vez es un símbolo de cómo se pervierte inclusive la religión verdadera, utilizándola para intereses del rey o de los sacerdotes o de quien fuera. ¿Sí? El famoso texto que usan los diezmadores de Malaquías, Malaquías 3, ¿a quién le está dando Malaquías? ¿Quién es el que se roba el diezmo? Son los sacerdotes. Malaquías llama ladrones a los sacerdotes, porque el diezmo no era para mantener la estructura sacerdotal. Deuteronomio 14, bien claro, traigan aquí para que los pobres de mi pueblo tengan que comer. El diezmo era para repartir, era tzedaká, justicia. Es muy interesante eso. Yo estoy haciendo hasta una tesis de postdoctorado, estoy trabajando sobre ese concepto, sobre tzedaká, que en la religión de Israel, lo que nosotros llamamos acción social, beneficencia, misericordia, todo lo demás, los judíos lo llaman tzedaká, justicia. Darle al pobre no es una disposición de buen corazón, es justicia.
Es De hecho, el muy... diezmo hasta ahora el diezmo de los judíos no es para mantener la sinagoga No, ni al rabino, es no, para los pobres. es para los pobres. Se da acá. O sea, ellos tienen una El- cuota aparte, ¿verdad? Pero sí, no, tranquilo. que es Por lógico. ejemplo, varias veces me ha tocado hablar de esto porque dicen, no, pero entonces vos sos contrario al diezmo, ¿cómo se va a mantener la iglesia? Una cosa es decir, bueno, el plan financiero de mi congregación local establece, bueno, podrán dar el 10% ustedes, 10 puntos, genial. Podés poner el diezmo, el veintiesmo, el que sea, como plan financiero de tu congregación local. Pero decir que eso es ley de Dios es mentira. Porque el diezmo era una ley para Israel. Vamos a cortar, vamos al recorte. El que se quiere justificar por la ley o agarra toda la ley o se condena absolutamente en todas, porque el que se quiere justificar por la ley falla en uno solo, ya está fuera, 100%, injustificable ante los ojos de Dios. Ese es el problema de los legalistas. Nunca te lo van a reconocer, pero ese es el problema de los legalistas. Querer vivir por la ley te lleva a cumplir toda la ley. Entonces, el diezmo es lindo, pero bueno, ¿y dónde está todo el resto de la ley? Ahí está el problema. Eso es lo que la gente no entiende de tomar pedazos de la ley. La escritura es bien clara. Quien quiere justificarse por la ley debe adoptar toda la ley y cumplirla a rajatabla. Eh, ¿Qué es lo que suele decir nuestro corazón pecador? El famoso, yo no violé, yo no maté, yo no. Pero, ¿qué establece la ley? ¿Cumplirla a cabalidad o hacerse culpable de toda la ley? No, me imagino que vos nunca robaste, nunca mataste, nunca violaste, ¿no? 10 puntos. ¿Alguna vez dijiste una mentira? Claro. Claro que sí, yo también a Ya, mi ya mamá te le he haces mentido, responsable. le sigo mintiendo a mi mamá, le digo que es linda. Eh, Te quiero, mamá. Entonces, eh, Esto va a quedar grabado, bro. queda grabado, por eso lo dije, porque a mi mamá le gusta que diga esa cosa, ¿no? Entonces, eh, cuando vos mentís, por ejemplo, ya te hiciste culpable de idolatría, de blasfemia, de deshonrar a los padres, o sea, de toda la ley. No existe ese un pecado, el famoso, hay pecados peores que otros. No, no existe. Vos rompiste la ley, sos culpable de toda la ley. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso por la ley nadie puede ser justificado. ¿No? Y esto vemos no con Jesús, ya los profetas decían esto. Sus cultos, sus sacrificios no valen nada. Son trapos de inmundicia, ustedes no sirven para nada. Ayunan 40 días, no comen, pero dejan apartado al pobre, a la viuda, al extranjero. Sin justicia no hay adoración a Dios. O sea, los profetas son terribles. Y de ahí que muchos eruditos, especialmente los no creyentes, eh, colocan a Jesús dentro de la categoría de profetas. Porque dentro de la categoría profética Jesús encaja perfectamente. Solo que para nosotros, quienes confesamos la fe en el Cristo, el Salvador, Jesús es verdadero Dios, es el verdadero, no es solamente un profeta, es el profeta. No es solamente sacerdote, es el sacrificio y sacerdote. ¿Sí? Y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Tá? Pero inclusive los mejores biblistas son los biblistas ateos. Es fantástico leer a buenos biblistas ateos. Son tan técnicos que muchas veces nosotros, no voy a decir cegados, porque no es la palabra correcta, pero sí eh, programados por nuestra confesión de fe, dejamos pasar algunas cosas, ¿no? Y el discurso de Jesús es un discurso profético, ¿sí? En el mejor sentido del Deuteronomio. El pueblo se fue a la China, no el pueblo, los líderes. Por ejemplo, hablaba hace un rato del antijudaísmo o el antisemitismo medieval. Eh,
gran parte viene del Evangelio de Juan. O sea, cuando se buscaban justificativos teológicos, se usaba más que nada el Evangelio de Juan, que es, si se lee así literalmente, es el más antijudío. ¿Por qué? Porque constantemente, y los judíos, cuando Jesús le decía a los judíos, contra los judíos, y vinieron los judíos, no habla de las sectas judías, sino de los judíos en general. Pero cuando entendemos el trasfondo de la comunidad de Juan, entendemos a quién se refería con judíos. Judíos eran la élite de Judea, mientras que ellos eran galileos. No se está refiriendo a la religión como nosotros leemos hoy en día, sino que se está refiriendo a los poderosos de Judea que mantenían el templo y el fariseísmo y el bla, 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 pero el espíritu de la ley, de la fidelidad de la alianza. Por eso, ¿cuál es la primera señal de Jesús? Ni bien termina eh, el, ¿cómo diría el chiste? El único tipo que convirtió el agua en vino y los crucificamos. La humanidad necesita el infierno. Ni bien termina la señal en Caná de Galilea, se le hace una señal interna, ¿no? Es el principio de las señales, lo llama Juan, pero no lo hace para que todo el mundo crea, dice para que sus discípulos creyeran en él. Y continúa el relato de Juan 2 y automáticamente tenemos a Jesús en el templo garroteando a los vendedores del templo. Y esa es la segunda señal que era para el pueblo, para que todos creyeran en él. O sea, el problema, cuando Juan llama judíos, se está refiriendo a los habitantes de Judea, que eran, ¿sí?, nuestros habitantes del Yacht Club, contra los de allá, el fondo de Ñemby. Entonces, Jesús representa a los del fondo de Ñemby. Es Esa es la interesante gente de Jesús. porque esa interpretación es la que tienen los católicos, por ejemplo. Sí, Em, de las injusticias sociales, de un grupo de élite que oprime a los más pobres, a los más necesitados. Incluso cuando Jesús habla de eh, cuando algunos tomaban los primeros lugares, a ese ejemplo, y ellos, por ejemplo, hacen una interpretación de un problema social allí, hace ¿verdad? 50 años Y empezaron los católicos. nosotros, A eso. claro, y También nosotros hay que hacemos reconocerlo. una interpretación más espiritual, ¿verdad? Ujú. Nosotros lo traemos al plano más. Eh, también o sea, esta lectura eh, que hoy en día, por lo menos en nuestro ámbito, por una cuestión de acceso a los libros, ¿sí?, eh, vemos más en autores católicos, eh, fue tomando este rumbo después del Concilio Vaticano II, en los estudios bíblicos católicos. O sea, cuando los católicos se abrieron a la erudición protestante, principalmente luterana. Pero si nosotros vamos a autores luteranos, anglicanos, eh, reformados, no presbiterianos, reformados, pues también hay que, no es una cuestión de sectarismo, sino que el calvinismo británico se desarrolló por otra vía, por una cuestión también política. O sea, los calvinistas, hasta no hace mucho, ¿sí?, tanto la iglesia de Escocia como la de Irlanda del Norte eran perseguidas por la iglesia anglicana. O sea, hoy la iglesia anglicana tan liberal, ¿no?, pero era una iglesia perseguidora de los disidentes. Los bautistas lo mismo. O sea, teológicamente, si nosotros vamos, por ejemplo, a los bautistas europeos, quitando el bautismo de creyentes, su teología es 100% anglicana. Nunca dejaron de ser anglicanos, ¿no? Eh, Cuál es el interés, profe, de estas lecturas o interpretaciones? bueno, a lo que realmente es el trasfondo de la Biblia. Pero por qué hay tanta diferencia en la comprensión? Por ejemplo, hablemos solamente de Jonás. Comenzamos con Ujú, Jonás y que, bueno, muchos de nosotros hemos sido enseñados de que es un relato, es un evento histórico ujú. real
que pudo haber ocurrido, incluso podrían haber pruebas científicas de que uno pudo haber sido tragado por un cachalote y sobrevivido ahí 3 días, y después que el asombro de los de Nínive pudo haber sido por el color de piel, la pigmentación de la piel de Jonás, que bueno, al estar tanto No son tiempo, demasiadas vueltas para que el texto diga lo que el texto no dice. eh, sí, pero Cuanto se nos más enseñó así. cosas, cuanto más, sí, a mí también se me enseñó así, pero cuanto más cosas La pregunta es por le qué. tenés que agregar al texto, eh, menos te estás respetando el texto. Seamos, Claro, la, seamos la- la sinceros. pregunta es por qué, cuál es el interés detrás de ese tipo de, no sé si dogmatismo o... El interés, bueno, por ejemplo, eh, un poco por ideología política, voy a ser sincero, y otro poco por haber estudiado muchísimo. Yo soy un gran rechazador de la teología de segunda mano que viene de los Estados Unidos. ¿Eh? Eh, Los Estados Unidos no han producido un intelectual bíblico de buena calidad jamás, nunca. O sea, los que han tenido son alemanes e ingleses que fueron a enseñar al Union Theological Seminary o a Princeton, pero de los propios no levantan. O sea, son divulgadores de un dogma, pero no productores, ni investigadores, ni nada por el estilo. Eh, Inclusive del ala liberal, Marcus Borg, por ejemplo, genial como escritor, pero totalmente mediocre. ¿Ya? Y no es por un europeísmo falaz, sino porque realmente no han producido nada bueno. Pero, por ejemplo, en mediados del siglo XIX era común que en los Estados Unidos se sacaran libros completos de la Biblia, porque no fuera a ser cosa que los esclavos o la gente que tenía que comerciar con ellos leyese eso. Por ejemplo, el Éxodo no existía, las iglesias de negros no podían leer el Éxodo, ¿no? Estaba prohibido, cosas por el estilo. Entonces, espiritualizar, si la Biblia, por ejemplo, Isaías 58, te dice, tu ayuno no vale nada. El Señor dice, tu religión no vale nada si no te haces cargo del huérfano, de la viuda, del extranjero. Entonces tu religión no vale nada si no te haces cargo de... Entonces vamos a espiritualizarlo. Eso significa que el Señor a los que son humildes de corazón los recibe en un reino celestial para tocar el arpa y no hay que modificar nada aquí y ahora. ¿Entendés? ¿Por qué se lee así? ¿Sí? La famosa señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Lucas 11 dice, no se le dará a esta generación ninguna otra señal que la del profeta Jonás, porque vino del sur la reina de Sabá para ver a Salomón, y aquí hay uno mayor que Salomón, porque fue Jonás a Nínive y los ninivitas creyeron y se arrepintieron, y aquí hay uno mayor que Jonás. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Todos son aceptados, todos son amados, Dios da gracia para todo el mundo. ¿Cómo los fariseos no lo iban a querer reventar? Si hubiera sido por ser tragado por una ballena, ¿qué escándalo produce eso? ¿Por qué te iban a querer apedrear? Entonces, la espiritualización, eh, especialmente en textos que no dan espacio a eso, no, siempre es una forma de escaparse. Eso, los primeros anabautistas, por ejemplo, no eran perseguidos por algunas cosas realmente eran bizarras de su teología, pero eran perseguidos, los primeros anabautistas, antes de existir los menonitas, sino los anabautistas originales allí en Suiza, bueno, los primeros menonitas también, los primeros buteritas, pero me refiero a por qué fueron perseguidos los primeros. Tenían cosas raras, no se puede negar en sus creencias, pero lo que más escándalo eh, causaba era que ellos vivían el Sermón del Monte, literalmente. No resistían, no participaban en el ejército, no se metían con el gobierno, ¿verdad? Eso en la sociedad medieval era realmente para quemarlos, y lo hacían. Entonces, las creencias espirituales nunca hicieron que persigan a nadie. Las persecuciones a los cristianos de cualquier denominación, de cualquier tradición, siempre fueron por cosas prácticas.
Y los primeros anabautistas tenían esto, la propiedad común. No había pobres entre ellos. A nadie le faltaba que comer, inclusive en las mayores pobrezas. Eran perseguidos por el norte de Europa, todo nevado, sin nada para comer, de casa en casa, y jamás entre ellos pasaban hambre porque el pan que tenían no tenían miedo en partirlo con sus hermanos. Era por eso que eran perseguidos, no por sus excentricidades teológicas. ¿Sí? Nadie te persigue por cuántos pelos tiene en la nariz el dragón del Apocalipsis. Nadie te persigue por eso. Entonces, ¿por qué esas lecturas? Es para escaparse de la responsabilidad. El mensaje cristiano y el mensaje judío también era para el aquí y ahora. El famoso, ¿dónde? Si te morís hoy, ¿dónde vas a terminar? ¿Qué me importa? Que Dios se haga cargo. Eso yo no lo puedo modificar. Que Dios se haga cargo de dónde voy cuando me muero. O qué pasa conmigo cuando me muero. Si me voy al cielo o me comen los gusanos, es lo mismo. Porque no es algo que yo pueda manejar. Pero el mensaje de las escrituras y el de los profetas, por sobre todo, es aquí y ahora. Y es por eso que se espiritualiza. Porque si realmente, volvemos un poquito, para mí los estudios del Nuevo Testamento son más, me llenan más, pero seguro escuchaste nombrar a Søren Kierkegaard, un Sí. teólogo y filósofo Existencialista, danés. No, ¿no? no, era un re luterano. Y, o sea, lo ponen, porque él era también novelista y sus novelas son muy experienciales, pero que los, perdón, que los existencialistas alemanes hayan tomado a Kierkegaard como base literaria, no hace a Kierkegaard un existencialista. Pero en fin, eh, en un texto, ahora no recuerdo de qué libro era, pero él dice, si los cristianos somos los mayores mentirosos de toda la historia, porque hemos tomado el Nuevo Testamento, lo hemos leído y una vez que lo hemos entendido, dijimos que eso no debía ser leído así. Y básicamente eso es lo que hacemos con los profetas también. Nos quedamos discutiendo si la ballena tragó a Jonás o no, pero nadie habla de que Dios quería salvar a Nínive, que el propósito de Dios era salvar a los paganos, a los enemigos de Israel. Se hacen sermones interminables de si Jonás estaba bien o estaba mal con su ira por la enredadera, pero no se hace ningún sermón sobre las palabras de Dios a Jonás. Vos te enojás por una enredadera, pero no sufrís por las miles de almas que había en Nínive. De ese nadie hace sermones. Todos hacen sermones de la enredadera y de la ballena. Por eso se espiritualiza. ¿Cuál sería la lectura ahí, profe, de la ballena? De hecho, ¿cuál es el... Bueno, el mensaje es claro. Dios busca salvar también a los paganos, A todos. a todos. Bueno, pero por qué la necesidad de incluir ahí un pez gigante? Qué Dios tenían los Los ninivitas? ninivitas, un pez, un hombre con cabeza de pez. ¿Ves? Ahí está el símbolo. El propio Dios de los ninivitas, o sea, el propio símbolo del Dios de los ninivitas le lleva a Jonás. No hay dioses fuera de Dios el Señor. Ese es el mensaje. Por eso está escrito en una forma de una fábula. ¿Cómo? El propio Dios de los ninivitas. O sea, lo mismo que las 10 señales o las 10 plagas de Egipto. Todos contra los dioses de Egipto. O sea, las plagas Sí, no sí, son sí, sí. plagas, son Figuras de sus figuras dioses. de que sus propios dioses los atacaban. Y en este caso, el pez gigante. No sé cómo la gente puede perder tiempo en buscar la forma no, pero puede estar en una jaulita, no sé qué. ¿Para qué perder tiempo en eso? Vamos a perder tiempo en que Dios quería salvar a Nínive.
en que Dios le importa cada vida humana. Entonces, en eso vamos a perder tiempo, ¿no? En si los jugos gástricos de un pez o sea, Sí. además, Nínive no tiene mar. ¿Dónde iba a llegar un cachalote nadando? En fin. eh, el punto está allí. Lo mismo Esther. Esther también es un libro, una novela, ¿no? Está pautado como eso, como una fábula. Pero vamos a algunos datos que si no se nos va la clase, algunos datos que son esenciales para entender estos profetas, ¿no? Por ejemplo, tenemos Abdías, versículos 15 al 18. No, este leo yo, el próximo te lo dejo a vos. Ya está cerca mi día contra todas las naciones, y lo mismo que hiciste se hará contigo, sobre ti recaerá lo que mereces recibir. Así como en mi santo monte ustedes bebieron de la copa de mi ira, también beberán de ella siempre todas las naciones. La beberán hasta la última gota, y será como si nunca hubieran existido. Pero en el monte Sión habrá un remanente que se salve. Será un remanente santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama, y la casa de Saúl será estopa, y arderán y se consumirán, ni un solo resto quedará de la casa de Saúl, porque el Señor lo ha dicho. ¿Ah? Este pasaje es muy interesante porque en los profetas anteriores al exilio babilónico, siempre que se anunciaba el día del Señor, la víctima era Israel. ¿Sí? Israelita, Efraín y Manasés, ustedes cuando les llegue el día del Señor están al horno. Ustedes. Mientras que vemos un poquito de adelanto en Jeremías, eh, se interpreta el exilio en Babilonia como ese día del juicio contra Israel, ¿no? De hecho, el llamado segundo Isaías, sea como dicen los liberales, que es otro escritor, o como dicen los eruditos conservadores, que es una segunda etapa del propio Isaías, eh, la segunda sección de Isaías que empieza con el, eh, con el capítulo 40, comienza con estas palabras. O sea, hasta el 39 de Isaías es una metralleta. Bueno, no se salva ni uno, mata a todos. Y en el 40 empieza, consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Hablad al corazón de Jerusalén. El tiempo de su castigo ha pasado, el tiempo de su juicio ha pasado. Ahora llega el Señor para curar sus heridas. Entonces, estos profetas, aunque tienen un lenguaje muy violento, Abdías es otro terrorista, pero aunque su lenguaje es muy violento, también contra los israelitas, porque su mensaje era contra Israel. ¿Eh? ¿Cuál es el trasfondo de Abdías? El trasfondo de Abdías es, bueno, están allí los ejércitos de Babilonia y aunque Edom, ¿sí? Esaú, se había aliado con Israel para resistir a los babilonios, o con Judá en realidad para resistir a los babilonios, cuando los babilonios ya están muy cerquitas, dicen, no, para, me voy a aliar con el más fuerte. Y se vuelven, eh, hacen alianza con los babilonios para destruir Judá. Entonces el profeta, más que enojado, dice, algún día la van a pagar. ¿Eh? Algún día la van a pagar. Pero detrás de todo ese lenguaje violento está la consolación para su pueblo. Así como a ustedes les tocó beber la ira del Señor sobre este monte, o sea, le habla a Israel, así como a ustedes les tocó beber la ira del Señor, el resto de las naciones también lo va a recibir. Entonces, eh, confíen, Dios no los va a abandonar. Y podemos leer esto sin agregarle nada al texto, ¿no? Nunca hay que agregarle nada al texto ni darle explicaciones demasiado largas, sino podemos leer esto justamente. ¿Cuál es el propósito del profeta? Que los israelitas entiendan que su infidelidad a la alianza los puso en esa situación.
sea que lo queramos interpretar espiritualmente como Dios castigando, o sea como una simple consecuencia política, inclusive 100% humano, no hay dioses. ¿Cuál era la alianza? No tendrás otros dioses delante de mí, ¿verdad? ¿Qué es lo que empiezan a hacer los reyes de Judá? Empiezan a hacer alianzas con los babilonios, con los asirios, con los egipcios. Tarde o temprano, los imperios iban a reventar ese paísito de nada. Entonces, nosotros que lo leemos desde la fe, ¿sí? Ellos quebrantaron la alianza con Yahvé, y por ese quebrantamiento de la alianza, Yahvé dice, bueno, ahora aguántense, paguen las consecuencias de lo que ustedes hicieron. No como un castigo activo de Dios, no es Dios haciendo eso, sino sencillamente ustedes tenían reglas para vivir. Si vivían así, les iba a ir bien. Si no viven así, Deuteronomio 28 al 32. ¿No? Si no viven así, tarde o temprano van a pagar las consecuencias. Bueno, pasó esto. Y inclusive leyéndolo desde la perspectiva humanista, ¿no? Totalmente atea, vamos al mismo resultado. ¿Por qué? Porque ellos en estas sociedades, la forma de hacer alianzas, y este es el gran misterio de Salomón, la forma de hacer alianzas era adoptando los dioses extranjeros. Y esto es lo que le está diciendo el profeta acá. Abdías le está diciendo eso. Ya les tocó beber la ira del Señor. Pero va a haber un remanente. Van a volver a su tierra. Van a estar. Dios no los abandonó. Dios es fiel. Y eso podemos ver inclusive en un lenguaje tan violento como es el de Abdías. El libro, bueno, Abdías es facilito de leer. En 5 minutos se lee todo el libro. Pero estudiarlo profundamente es toda una aventura, porque es un mensaje de consuelo al final. Es como diría Pablo en Filipenses 4, ¿no? Estoy en la cárcel, estoy pisoteado, estoy reventado, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso está más o menos diciendo Abdías acá. Ustedes van a beber la ira del Señor, no hay forma de escaparle, ya experimentaron la ira del Señor, pero no se preocupen, un remanente de Jacob va a volver, un remanente de José va a volver. Hoy los que son enemigos y se adueñan de su tierra ya no van a estar allí. Es un mensaje de consuelo. Siempre, Pero eso, siempre, siempre el profeta hacía eso. Sí, Luis, disculpame. profe, eso era una forma también, una revelación que recibía el profeta porque él estaba anunciando un evento futuro, Ujú. o era una lectura política, social que él hacía. Bueno, evidentemente si este se une van a terminar así y Ambas, ambas, porque el profeta siempre era un anunciador de la alianza. ¿Sí? Entonces, era obvio, o sea, o sea, es igual que le decías a tu hijo, si sos desobediente o si te portás mal, va a pasar va a tal tener cosa. consecuencias. Ok. Pero tarde o temprano vas a aprender la lección y vas a volver, o sea, nunca dejas de ser hijo. Para nosotros nos resulta escandaloso, pero los profetas vivían la alianza, ¿no? Porque nosotros agarramos una Biblia y leemos la Biblia y la aplicamos para otro, para nosotros nunca, ¿no? Pero los profetas era al revés, ellos vivían la alianza. Entonces, cuando ellos hablaban por la alianza, desde la vida, ¿no? Vemos en Jeremías, por ejemplo, su fidelidad a Yahvé lo lleva a enfrentarse a toda la élite de Jerusalén, sin miedo. Entonces teníamos la primera que era el llamamiento, después vamos a ver esa segunda que es el enfrentamiento. Volvemos a las 20:30. Dale, profe, ahí ya Sergio se todavía no lo incorporó vimos, Sergio. pero está ahí conectado. Bendiciones. Nos vemos a las 20:30. Dios Dale, profe. mediante. Y casi, casi se corta. Dale.